Bienvenidos al Morning Call de Análisis Bankinter de hoy lunes 4 de noviembre de 2024. Bueno, les diría que dejamos atrás una semana que ha estado muy cargada de macro. El viernes tuvimos lo que podríamos decir era la referencia clave de la semana en Estados Unidos, la creación de empleo no agrícola, que tal y como se esperaba, pues estaba muy afectada por efectos climatológicos, huracanes y demás, y por alguna que otra huelga, sobre todo la de Boeing, que mostraba pues un crecimiento muy débil, bastante más débil de lo que se estimaba y, sin embargo, acompañado por una tasa de paro que permanecía en 4,1% sin cambios, ¿no? Lo que a su vez convive con un PIB que se había publicado durante la semana del 3T en Estados Unidos que mostraba la solidez de la economía americana, es decir, un dato de empleo tocado por efectos puntuales pero que no nos da información más allá, ¿no?, del estado de la economía americana, en este caso del mercado laboral. Y vamos a empezar una semana en lo que vamos a tener en primer plano va a ser un tema no convencional. Las elecciones americanas llegan ya, mañana es la gran fecha, y lo que hemos visto es cómo la intención de voto para Trump, sobre todo en los swing states, que son los que más nos importan porque son los que al final van a decantar la victoria del lado demócrata o republicano, pues muestran esa mejora en intención para Trump, pero sin despegarse en ningún momento de Harris, que sigue liderando las encuestas, pero de una manera en la que ambos están todavía muy reñidos. Cualquier desenlace es probable y les diría que es más importante todavía que no conoceremos ese resultado muy probablemente hasta pasados ciertos días, y eso va a introducir una dosis de nerviosismo, de incertidumbre al mercado que va a hacer que las bolsas tengan muy difícil poder avanzar esta semana y que probablemente veamos una semana de toma de beneficios, porque además lo que vamos a tener por el lado de la macro son muchas reuniones de muchos bancos centrales, pero en la que realmente la que importa es la Fed, que no va a servir en este caso de catalizador, porque pese a que va a bajar 25 puntos básicos su tipo director, lo va a dejar en 4,5, 4,75, pues va a mostrar probablemente un tono un poco duro, porque esa macro americana que se ha ido publicando en las últimas semanas muestra efectivamente que la economía pues se mantiene en muy buen estado en Estados Unidos y que por tanto no es necesario imprimir tanta rapidez como la que ahora mismo muestra el consenso de recortes de tipos para la Fed, aunque en los últimos tiempos hay que decir que se ha ido ajustando ligeramente un poco hacia nuestras tesis, que siempre han sido que los bancos centrales serán menos agresivos y menos rápidos de lo que venía descontándose por el mercado. Más allá de eso, vamos a tener, como les decía, muchas reuniones de distintos bancos centrales. El BOE va a bajar también tipos, pero con un tono previsiblemente también duro, porque los presupuestos que anunciaron la semana pasada pues son más bien inflacionistas, y luego vamos a tener un poco de todo. El Banco de Brasil subiendo tipos, el Riksbank bajándolos, el Norges Bank manteniéndolos, en fin, un poco de todo, pero sin llegar a servir en ningún momento para dar dirección al mercado. Así que una semana probablemente de goteo a la baja, en la que lo que tenemos que intentar hacer es mantener un poco los nervios, porque si elevamos un poco la mirada, si miramos a medio plazo, vemos unos fundamentales que siguen siendo claramente pro riesgos, pro bolsas. El crecimiento en Estados Unidos, esas tasas cercanas al más 3% que hemos visto en los últimos trimestres. El PIB también mejorando aquí en Europa, aunque a tasas más débiles. Una inflación que, aunque repunta, no lo va a hacer de manera tan agresiva como para detener las bajadas de tipos de la Fed y del BCE. Los beneficios empresariales creciendo con mucha solvencia, con mucha fuerza en Estados Unidos. Se estima un más 15% para 2025 para el S&P, un más 26% para el Nasdaq, un 60% para el SOX, y un poquito más tímidos, pero podemos decir que aceptables aquí en Europa, un más 6% estimado en el 25% para el Eurostoxx 50. Y si bien la geopolítica nos va a mantener tensos, especialmente las elecciones americanas, es previsible que veamos cómo van poco a poco diluyendo un poco sus consecuencias, porque previsiblemente las cámaras quedarán con un reparto de poder reñido, y eso hará que tampoco haya mucho margen de maniobra para el que vaya a ser el futuro presidente, y por tanto poco a poco lo que se pondrá sobre la mesa serán esos buenos fundamentales que nos hacen mantener esta estrategia que les comento que es claramente pro bolsas. Muchas gracias por su atención.